Le preguntamos su opinión sobre estos anuncios en materia cambiaria a Henkel García, analista financiero, director de Econométrica. Gracias por estos minutos para Unión Radio. Bienvenido. No, de nada, Vanessa, siempre la orden. Gracias por atendernos. ¿Realmente esto apunta hacia una simplificación del mercado cambiario o es un poco más de lo mismo? Si es una simplificación, es bastante leve, ¿no? Porque pasamos de un sistema de 4 tipos de cambio a uno de 3. Los 4 son 3 oficiales y uno paralelo, uno no oficial, y ahorita tenemos 3 tipos de cambio, 2 tipos de cambio oficiales y uno paralelo que va a continuar, ¿no? La única manera que hubiese desaparecido el tipo de cambio paralelo o negro es que ese sistema flotante fuese totalmente libre, ¿no? Y totalmente libre y sin intervención del Estado. Entonces eso haría que el paralelo desapareciese y que ese sistema flotante pasaría o tendría una dinámica similar al paralelo actual. Eso es lo que no está planteado. El sistema es muy parecido a cosas que hemos tenido en el pasado. Hay ciertos cambios operativos, como tú bien indicaste, los viajeros pasan una tasa significativamente mayor, porque antes estaban en la tasa que se eliminó, que fue SICAD, estaba en 13 bolívares y pasan al tipo de cambio flotante, que de entrada es más de 200 bolívares por dólar, ¿no? Eso para lo que es viajero es un impacto importante, pero bueno, eso para mí es uno de los menores males. Aquí el funcionamiento del sistema cambiario como tal, sobre todo para abastecer las divisas de los bienes y servicios y también de lo que son insumos, en materia prima y bienes de consumo intermedio, eso es lo más importante. Y poco esto soluciona lo que hemos visto en sistemas anteriores. Sí hay un cambio, ¿no? Para terminar este comentario, y el cambio fundamental está relacionado cómo va a ser la alimentación del tipo de cambio flotante, del sistema flotante. ¿Por qué? Porque en una de las láminas que me mostró el vicepresidente económico, Miguel Pérez Abad, decía que las petroleras iban a poder ofertar las divisas producto de las exportaciones de hidrocarburos por el sistema del DICOM, ¿no? Del sistema complementario. Sí. Esto sí podría representar un cambio importante porque hoy CIMADI estaba entregando, o en las últimas semanas, o desde que CIMADI fue creado, entregaba menos de $3 millones diarios. El que este nuevo sistema pueda ser alimentado con una cantidad de divisas superior, eso por supuesto representa un cambio importante. No se sabe si va a ser PDVSA solamente, si van a ser las empresas mixtas solamente. El ministro dio muy pocos detalles al respecto de cómo va a ser la oferta de divisas, pero de concretarse, eso sí podría representar algún cambio con respecto a los sistemas anteriores. Eso sí, quizás no sea lo suficiente, porque dada la crisis, y esto ya lo hemos comentado en otras oportunidades, dada la crisis, lo que hace falta es un buen programa económico mucho más amplio, y desde el punto de vista del régimen cambiario tendría que ir apuntando hacia el desmontaje definitivo del control de cambio. Eso sí significaría un paso fundamental para empezar a salir de la crisis. Pero no se vio nada de eso. La asociación bancaria interpreta que sí es un paso previo para el desmontaje del control, Sí. pero no queda claro si esto va a ser así. Es 3:16 de la tarde, conversamos con Henkel García, analista financiero, director de Econométrica. Usted dice, lo dijo al comienzo de la conversación, que esto no va a acabar con el dólar paralelo. No, para Eso es nada. una ilusión pensar que Sí, con esto se golpea. no, pues para nada. Hasta que tengamos control de cambio va a existir un tipo de cambio paralelo. Habría que ver si se va a legalizar en algún momento, ¿no? Si realmente las transacciones, como era en el pasado, en los anteriores controles de cambio, la diferencia es que había un tipo de cambio paralelo, pero no era negro, eran tipos de cambio legales. Este es un tipo de cambio ilegal, es un tipo de cambio negro, que genera mucho más distorsiones de los que creaban los sistemas paralelos en los anteriores controles de cambio. Mientras exista control, va a existir un tipo de cambio paralelo. Eso no hay manera de escapar de ello, y hasta que se desmonte lo vamos a tener que convivir con él. Claro, si la oferta en este sistema flotante es fluida, es copiosa, entonces ahí sí podríamos ver algún tipo de descenso en esa tasa, ¿no? Pero bueno, habría que ya saber con detalle cómo va a funcionar ese sistema flotante. Ahí vamos con el otro punto que usted planteaba. No queda claro cómo se va a alimentar ese sistema flotante. ¿Y No, todavía no. cuánto Sí. va a requerir? ¿Cuánto va a haber disponible por día, por semana, por mes?
Sí, porque PDVSA como empresa, como la gran generadora de divisas, también tiene que entregar divisas a la parte de abajo, ¿no? A lo que es el tipo de cambio preferencial que fue denominado DIPRO, ¿no? Sí. Entonces, no, PDVSA no puede venderle al Banco Central de Venezuela al tipo de cambio DICOM y después el Banco Central entregar divisas por ese sistema un tipo de cambio más barato, porque eso representaría una pérdida cambiaria para el Banco Central de Venezuela difícil de soportar. Entonces, PDVSA tendría que ir a un esquema mixto donde parte de las divisas las vende por el sistema DIPRO y parte de las divisas por el sistema DICOM. Uno entiende que las empresas mixtas, casi por entero, van a ir por el tipo de cambio más alto, ¿no? Porque es el que más le beneficia. Pero nada de eso fue detallado. De hecho, el ministro dio muy pocas respuestas, había muchas dudas porque cuando preguntó si había dudas prácticamente todo el mundo Todas. contestó que sí, pero fueron muy pocas las preguntas contestadas. Es probable, esto es especulación de mi parte, que buena parte de los detalles todavía no estén claros, ¿no? Que también se estén discutiendo antes de emitir el convenio cambiario, ¿no? Y definir todo ese tipo de detalles operativos. Eso podría ser una posibilidad que dada como que la rapidez y la indecisión que han tenido con respecto al tema cambiario, eso podría ser una posibilidad, que todavía haya muchos detalles por aclarar. ¿Se justifica el dólar protegido? Este dólar protegido a 10 bolívares o dólar protegido como lo define el gobierno nacional. El problema de ese dólar es que deja abiertas las puertas a las prácticas que ya hemos visto en el pasado, ¿no? Donde tienes un tipo de cambio demasiado barato, donde el incentivo a hacer prácticas corruptas es demasiado alto. Entonces, los fenómenos como sobrefacturación, como el desvío de mercancía que ni siquiera llega a Venezuela, sino se va directa de contrabando, todo eso se va a mantener porque los incentivos se mantienen. Yo, en particular, y también lo hemos comentado, yo soy más partidario de un sistema de subsidio directo, que también lo planteó el mismo presidente, y ayer se entregaron parte de esas ayudas directas, ¿no? De tener un precio de mercado y que el impacto de esos precios de mercado sea aliviado con una ayuda directa. Es decir, pasar de un esquema de subsidio a la oferta a un esquema de subsidio a la demanda, el cual es mucho más eficiente. Ese sería para mí el caso ideal y pareciera ser el consenso de otros economistas, de otros analistas y otros académicos. Entonces, sí, eso todavía creo que va a ser la salida, ¿no? El plan definitivo donde vamos a ir a transitar hacia un esquema de restitución de precios de mercado, tanto para la divisa como para los productos, los bienes y servicios de la economía, y que la ayuda sea a través de transferencia directa y temporal, ¿no? Hasta que el poder de compra del salario se recupere. Lo que sí ha quedado demostrado con los anteriores controles de cambio y sus desmontajes es que hay una pérdida de poder de compra del salario y una inflación muy alta en los periodos con control, y después tanto la inflación va cediendo y el poder de compra del salario se va recuperando una vez que se desmonten los controles o una vez que se desmontaron los controles. Ahora, eso es data pública que la gente puede constatar, ¿no? Lo que yo estoy afirmando en este por momento. lo que usted dice, la economía, es decir, no vamos sentir diferencias las ciudadanas y los ciudadanos en nuestra pequeña economía cotidiana con estos anuncios, No, salvo muy los viajeros, poco. obviamente, ¿no? Muy pocos porque si el sistema te garantizara una entrega de divisas óptima y te generara divisas, bueno, podríamos estar analizando otra cosa distinta, pero en ninguna de las dos cosas. La entrega va a ser muy ineficiente porque va a ser discrecional y corrupta, y muy poco te genera a nivel de divisas. Entonces, es sensato no esperar cambio, o me resulta ingenuo esperar cambios significativos en la economía venezolana. Y más aún cuando y esto yo lo digo abiertamente, nosotros vamos a requerir de ayuda de organismos multilaterales para poder salir de la crisis. Es decir, Porque de cualquier manera se va a necesitar, ¿sí? Sí, seguro porque es más, eso va a ir en favor del bienestar de la gente, porque entre más ayuda tengamos, tú lo puedes llamar FMI, lo puedes llamar China, lo puedes llamar como quieras, pero esa ayuda internacional va a incidir a que el impacto de ese plan de ajuste, de ese programa de ajuste que necesita Venezuela, sea el menor posible, ¿no? Pero bueno, eso va en medio de un plan mucho más ambicioso y mucho más robusto de lo que fue anunciado o lo que ha sido anunciado en las últimas semanas. Y allí sí vale la pena llegar a un acuerdo nacional.
uno tiene que celebrar donde ya hay voces dentro del mismo chavismo ya clamando por cambios y por sobre todo el desmontaje de los controles. Yo tengo que celebrar, y lo he mencionado ya en otras oportunidades, el artículo de Maripili Hernández, donde Sí. clama, donde pide el desmontaje de los controles y tiene razones, claro, para mí sesgadas a favor del chavismo como movimiento, porque bueno, es afín y cada quien tiene su sesgo, pero tiene verdades dentro, como una gran verdad que dice Maripili, que el control de cambio al final termina beneficiando a un pequeño grupo de personas que se hacen multimillonarias. Yo totalmente de acuerdo, y la única manera que no pase eso es que esos controles sean totalmente desmontados, porque siempre son carcomidos por la corrupción. Así pasó con Recadis y así pasó con la OTAC, y obviamente está pasando con el actual control de cambio. Muchísimas gracias por este tiempo para Unión Radio. Como siempre, bienvenido. Gracias. De nada, saludos. Gracias. Conversábamos con Henkel García, analista financiero, director de Econométrica, su opinión respecto a estos Please help me.